Estaba pescando en el embalse cuando una criatura desconocida me arrastró al agua. Al despertar, había reencarnado en una titanoboa, una serpiente extinta, y además, había despertado el sistema de evolución por devoración. No solo podía evolucionar a la legendaria serpiente marina de las profundidades, sino incluso a la serpiente primordial que devora el cosmos. Pero recién reencarnado, solo era una pequeña serpiente de apenas 2 metros. Para conseguir puntos de evolución, no me quedaba más que cazar a los animalillos que venían a beber al embalse. Por suerte esa época no duró mucho. Ese día me topé con un jabalí herido. Tras devorarlo con éxito, no solo evolucioné a una pitón birmana de 10 metros, sino que además obtuve la habilidad de hablar como humano. Para acelerar mi evolución, decidí volver a casa y revelar mi identidad a mis padres. Porque mi padre es un magnate con 2.000 millones de patrimonio. Si consigo ayuda de casa, mi camino de evolución será mucho más fácil. Pero el viaje a casa son cientos de kilómetros. Si me desplazara por el monte, aún podría apañármelas. Pero mis padres viven en una zona residencial de lujo, en pleno centro económico. Si vuelvo así tan campante, seguro que me casan a medio camino para hacer sopa. Así que decidí ir primero a casa de mi abuela, que vive en el campo, que ella ayudará a contactar a mis padres. Cuando cayó la noche, tras 2 horas y media de travesía, por fin llegué al patio de mi abuela. Creía que la anciana se asustaría al verme, pero no solo no se asustó, sino que pensó que había obtenido algún don divino para reencarnar, y me había convertido en una culebra demonio. Entiendo cómo piensa mi abuela. Los mayores son muy supersticiosos. Siempre creen que los dioses nos vigilan. Así pasé la noche en casa de mi abuela. A la mañana siguiente, oí lejos el rugido de un motor. Miré por la ventana y vi a mis padres, a quienes no veía desde hacía tiempo. Traían algunos suplementos nutricionales. Pronto mi abuela fue a abrir la puerta. Tras los saludos de rigor, mi abuela soltó que su nieto no había muerto, pero mis padres no podían creer que siguiera vivo. Pensaban que mi abuela con la edad tenía alucinaciones. Entonces, me deslicé fuera de la habitación con mi enorme cuerpo. Y hablando como humano, les dije que todo era cierto. Al oír aquella voz tan familiar, mis padres pensaron que ellos también alucinaban. Pero cuando alzaron la vista hacia la habitación, la imagen que vieron por poco los hace desmayarse. En la barandilla del segundo piso, una serpiente gigante con la cabeza erguida a 3 metros de altura los estaba mirando. Al ver a mis padres dar un brinco del susto, no pude evitar sentirme impotente. Su fortaleza mental era inferior a la de la abuela. Finalmente, tras 2 horas y media de verificaciones, por fin se convencieron de que esa serpiente gigante era su propio hijo. Entonces les expliqué que necesitaba una gran cantidad de animales vivos para evolucionar. Eso sí, no mencioné lo del sistema. Solo dije que de ahí venía mi habilidad para hablar. Al escucharme, mi padre se emocionó y dio una palmada en el muslo. Decidió construirme una granja porcina a lo grande. Para él, su propio hijo era un espíritu inmortal de leyenda, así que como padre, haría todo lo posible por ayudarme. No rechacé la idea de mi padre, pero exigí que la granja se construyera cerca del embalse, porque ya no podía volver a casa. Si me descubrían, acabaría en una mesa de disección. Ni mi padre podría salvarme, aunque mi familia resentía el embalse donde casi me ahogo. Ante mi insistencia, no les quedó más que aceptar a regañadientes. Yo también quería saber qué demonios me había arrastrado al agua, pero por ahora tocaba pasar desapercibido. No podría investigar bajo el agua hasta hacerlo bastante grande. Tras ultimar los detalles con mi familia, volví solo al bosque junto al embalse. Mi padre se puso manos a la obra con la granja porcina. Así pasaron 2 meses y medio. Cada noche devoraba lechones de la granja. No solo cambié mi molde evolutivo a titanoboa mutante, sino que mi longitud aumentó a 14 metros. Además, conseguí habilidades como refuerzo defensivo y superregeneración. Justo cuando estaba de buen humor y me disponía a patrullar mi territorio, oí una voz femenina y débil en la espesura. Seguí el sonido y me topé con una extraña pareja, un guepardo y un caniche.